Creo que es. ¿Cómo era esto? Ah, era así. Buenos días, hermanos. Saludo con la paz del Señor. Amén. Amén. Hoy vamos a leer en el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 12 al 18. Vamos a leer juntos el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 12 al 18. Así dice la palabra del Señor. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque él no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Amén. Amén. Hoy quisiera compartir la palabra de que abran sus ojos espirituales. Si ustedes dirán, uy, yo tengo los ojos, veo bien, pero ¿qué ojo tengo que abrir? ¿No? Pero hoy le digo que abran los ojos espirituales, que puedan ver los secretos celestiales y espirituales que Dios nos ha dado. Así que miren que esta semana es Domingo de Ramos. Nuestro Señor Jesús entró triunfalmente a la ciudad de Jerusalén y el pueblo comenzó a celebrar con palmeras, con cantos, la entrada de Jesús a Jerusalén, pero los discípulos estaban mirando solamente las cosas terrenales. Pensaron que Jesús entraría a Jerusalén y que él sería entronado como rey, ellos ministros, van a tener la riqueza, el poder, ¿no?, de las cosas terrenales, pero no vio lo que Jesús estaba preparándose para morir en la cruz. Por lo tanto, hoy tenemos que abrir nuestros ojos, porque cuando llega la Semana Santa, no sé si ustedes están preparados sus corazones para recibir la gracia de Dios, fortalecidos en esta Semana Santa, acompañando este camino de la cruz de Cristo, pero a veces hay hermanos que sienten cuando llega la Semana Santa, hay una tradición argentina que no pueden comer la carne, no pueden ir a hacer las cosas, actividades recreativas. Entonces algunos se sienten en el corazón un poco de tristeza. Uy, Jesús sufrió mucho en la cruz, y además se siente alguna desesperación
viendo la cruz de Cristo. Entonces, esta Semana Santa, en vez de ser una semana para acercar a Dios, recibir la gracia de Dios y potenciar, en vez de potenciar nuestra fe, a veces pensamos que la Semana Santa como una semana de sufrimiento. Entonces, allí nosotros tenemos que abrir nuestros ojos espirituales para ver la cruz de Cristo. Porque históricamente en América Latina enseñó que la cruz, la muerte como un sufrimiento, o en que Cristo fue golpeado, azotado, también allí en esa semana, cuando estuvo en Jerusalén, fue rechazado por el pueblo y que muchos condenaron a él como si fuese un criminal, y luego recibió ese castigo más grande que un hombre podría recibir en la historia de la humanidad. Por esa razón, muchas veces cuando vemos la cruz, vemos la impotencia, el castigo, el sufrimiento, pero sin embargo, Cristo cuando antes de morir dijo, consumado es, consumado es. Entonces, nosotros, si bien hubo sufrimiento, pero en esta mañana que Dios, a través del Espíritu Santo, nos abra los ojos espirituales para ver el secreto que esconde detrás de la cruz de Cristo. Por eso, con la muerte de Jesús en la cruz no terminó allí, sino que cuando miramos la cruz, yo quisiera preguntarle a ustedes, esta cruz, ¿qué es lo que sienten? ¿Qué es lo que ven? ¿Qué es lo que ustedes pueden mirar cuando ve esa cruz de Cristo? Si solamente vemos el sufrimiento, el dolor en la cruz de Cristo, es una parte. Sí, es una parte. Nosotros en esta vida podemos sufrir junto con Cristo, pero detrás de esta cruz de sufrimiento tenemos que ver una verdad espiritual mucho más grande que nos habla la palabra de Dios. ¿Y por qué? La cruz allí demostró que el amor de Dios. Amén. El amor de Dios. Esa es la prueba más grande de que Dios me ama. Amén. Dios me ama y entregó su vida por mi salvación. Allí en la cruz demostró el gran amor de Dios a través de Jesucristo, que se entregó totalmente su vida. Entonces, cuando miramos la cruz, allí tenemos que abrir nuestros ojos espirituales, que en la cruz estaba el amor de Dios. Por esa razón dice en capítulo 3, verso 17, dice, de tal manera Dios amó al mundo. Allí en vez de al mundo podemos poner mi nombre. Dios amó a Pablo, a Susana, a Juan, porque Dios amó a nosotros, a mi vida, y envió a su Hijo unigénito Jesús para que muera en la cruz y no se pierda, sino más tenga la vida eterna. Amén. Claro, por eso allí en la cruz vemos el amor de Dios, el amor de Dios. Entonces, cuando ve el amor de Dios, cuánto me ama Dios actualmente en mi vida, allí podemos ver la gracia de Dios y estar seguro de que cuánto Dios me ama cada momento de mi vida. Si Dios entregó hasta su Hijo unigénito, ¿y por qué no nos dará mayores cosas? ¿Por qué no nos cuidará y además seguirá amando a nosotros? Por esa razón,
a veces no sentimos el amor de Dios, a veces hay hermanos que están pasando dificultades, pero sin embargo el amor de Dios es muy, muy, muy seguro en nuestra vida. Amén. Por esa razón, ¿dónde está la prueba de que realmente Dios me ama tanto? Y bueno, esa prueba es la cruz de Cristo. Amén. Y por eso Jesús está hablando aquí en capítulo 3, verso 12 al 13, dice: nadie subió al cielo sino que el que descendió del cielo. Está hablando de la encarnación de Cristo Jesús, que Jesús descendió siendo Dios al mundo para morir y demostrar su amor por nosotros. Por esa razón dice que el Hijo del Hombre que está en el cielo, que descendió, como en el verso 14 dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que Él sea levantado. Entonces, este versículo 14 está hablando de la cruz de Cristo, que Él fue levantado allí en la cruz, dando un ejemplo en Números capítulo 21, cuando Moisés, el pueblo de Israel que fue liberado de Egipto cuando salió al desierto, estaba caminando con Dios, pero recuerden que el pueblo, en vez de confiar en Dios, por su incredulidad, comenzaron a quejar a Dios. Comenzaron a murmurar a los líderes. Comenzaron a decir: ¿por qué Dios nos sacó del desierto y que muramos en este lugar? Quizás en Egipto estábamos mucho mejor y aquí todos los días lo único que comemos es maná, este pedazo de pan, y a veces codornices, estamos cansados. Y comenzaron a quejar por sus incredulidades. Entonces, allí Dios envió serpiente de veneno, serpiente venenoso, serpiente de fuego, dice en algunas versiones. Entonces, todo aquel que estaba infectado por ese veneno, entonces Moisés levantó en un asta, en un palo, esa serpiente de bronce. Todo aquel que estando en su tienda, creyendo esa gracia de Dios, que salieron y que miraron a serpiente de bronce, entonces fueron sanados. Y por esa razón que el pueblo de Israel, que habiendo sido salvo, experimentando la Pascua, esa liberación poderosa de Dios, y que salieron de Egipto con ese poder de Dios y que luego cruzaron el Mar Rojo, porque Dios había abierto el mar, destruyó el ejército de Faraón, y luego cuando salieron, no es que estaban abandonados, sino que estaban con columna de barra de nube y columna de barra de fuego. Diariamente Dios estaba acompañando, pero continuamente el hombre rebelde comenzaron a dudar, comenzaron a quejar, comenzaron a murmurar. Entonces, allí en Número 14, 28, cuando Dios había enviado 12 espías a que hiciera expedición a Canaán, porque podían entrar directamente a Canaán, pero sin embargo, por la incredulidad, cuando volvieron 10 espías, comenzaron a decir un informe negativo. De allí que todo el pueblo, en Número capítulo 14, comenzaron a llorar, algunos quejaron, algunos murmuraron. Entonces, esa palabra dice que fue un pecado para Dios. Y después en Número capítulo 21, otra vez se repite esa incredulidad
esa pecaminosidad del pueblo de Dios. Entonces, en el Número capítulo 28, allí ustedes vayan, en Número capítulo 28, allí el pueblo de Dios comenzaron a quejar a sus líderes y a Dios. Entonces Dios le dice esta palabra. Esta palabra, 28, dice esta palabra. Diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. Dice esta palabra. Es decir que el pueblo de Dios, así como han hablado, así yo haré, según lo que ellos hablaron. De esta palabra de que Dios juró en su corazón, como ellos han hablado, así yo haré con ellos. Por esa razón, todos los que quejaron, hablaron palabras de incredulidad, Dios juró diciendo que no podrán entrar a Canaán. Solamente ¿quién podía entrar a Canaán? Caleb y Josué, que dieron un informe de fe y un informe positivo. Por eso hoy, en esta mañana, yo quisiera hablar con ustedes, con la comunidad de Sinaí. El pueblo de Dios es muy importante lo que nosotros hablamos. ¿Qué palabras hablamos diariamente nosotros? Porque Dios dice, con lo que nosotros hablamos, así lo que Dios escucha hará en nuestra vida. Por eso en 14 Dios juró de esta manera de que lo que Dios escucha, Él va a hacer, va a devolver en nuestra vida. Y en capítulo 21, cuando otra vez el pueblo de Dios comenzó a quejarse, entonces allí, en vez de enviar más maná, más codornices, más bendiciones, Dios, para castigar y corregir al pueblo, envió serpiente de veneno, serpiente de fuego. Por lo tanto, en el pueblo de Dios, a veces, por nuestra pecaminosidad, podemos estar infectados, contagiados con ese veneno de quejarnos, de olvidarnos del amor de Dios, la cruz de Cristo, que Jesús entregó todo para nosotros, pero nos olvidamos y comenzamos a crecer en nosotros ese veneno. Por eso hay una sabiduría china que dice, si quejas a otro, te falta largo camino. Si quejamos, culpamos al otro con nuestra boca, en vez de confiar a Dios, declarar palabra de fe, si hablamos, quejamos, te falta mucho camino para llegar. Y después, si quejas a ti mismo, te falta medio camino. Pero si no quejas, llegaste al camino. Por eso, la fuerza de la palabra es muy importante en nuestra vida espiritual. Dios creó con su palabra el mundo, en Génesis capítulo 1. Dios dijo, y así fue. Este filósofo Martin Heidegger dice, ser y existir. Allí en ese libro también dice que el hombre, el ser, es su lengua, su palabra. Entonces, Dios quiso corregir a este pueblo rebelde que tenía ese veneno y el fuego de queja, culparse al otro continuamente cuando hay dificultades. En vez de ver la cruz de Cristo, el amor de Dios, cuánto Dios amaba a su pueblo, por eso hizo experimentar la Pascua, cruzó el Mar Rojo, llegó al monte Sinaí
allí hizo pacto, le dio tabernáculo para que allí Dios estaba presente en esa peregrinación, pero el pueblo, en vez de ver espiritualmente a Dios cada momento de la vida, comenzaron a quejarse, murmurar, culpar a otros. A veces nosotros en la vida queremos, a veces Satanás es el que quiere dominar nuestra boca. En NBI, el número 14:28 dice, sí, lo que yo oigo, su deseo, así lo haré. Dice, nuestra boca sale de nuestros deseos y a veces si quedamos dominados por ese deseo, Dios dice, lo que yo oigo, haré. A ver, si nosotros en esta mañana, si estamos infectados por ese veneno de serpiente, entonces Dios que envió y los hizo morir allí en el desierto. Pero todo aquel que confiando con fe, diciendo, sí, voy a hacer lo que dice Dios a través de Moisés, yo voy a tener fe, voy a salir a pesar que tengo dolor de la infección. Miren que serpiente de veneno cuando pica no es que duele un poquito, sino que duele todo el cuerpo. Además estaban en el desierto. Una vida del desierto no es una vida como aquí en Buenos Aires. Yo cuando terminé en el año 2000 mi maestría en Corea, allí me dio una beca. Entonces, con esa beca de la universidad, yo hice un viaje a Israel y allí viajamos en colectivo por el desierto, pero realmente era una vida muy, muy difícil. Entonces, yo cuando leo esta palabra de número, yo digo, sí, es natural que el pueblo de Dios se queje, pero es porque, miren que a la tarde el calor llega a 60 grados y a la noche de repente cae la temperatura 30 grados bajo cero y no hay agua, no hay comida. Y allí todos los días tiene que levantarse, deshacer la tienda, después cargarlos y caminar con la familia, en ese interín cocinar, también caminar duramente por el desierto. No es un peregrinaje fácil. Pero sin embargo, ellos tenían señal de que Dios estaba con ellos. El tabernáculo, la presencia de Dios estaba, pero ellos se habían olvidado de la presencia de Dios. Por eso Dios envió serpiente de veneno. Pero cuando el pueblo de Israel, cuando sale de la tienda, a pesar de la dificultad, con fe sale y se arrepiente diciendo, Dios, Jehová, nosotros hemos pecado contra ti y danos la sanidad. Queremos volver a ti. Queremos confiar en tu poder, en tu palabra, y haz que este serpiente de veneno desaparezca en mi vida. Entonces Dios le dijo, sal de la tienda, mira a la serpiente de cobre que levantó Moisés. Y todo aquel que miró la cruz, esa serpiente, fueron sanados, fueron vacunados, fueron completamente liberados de ese veneno o de su vida. Por lo tanto, nosotros, hermanos, continuamente miremos la cruz de Cristo, porque la cruz es el poder de Dios que libera, sana de toda nuestra infección, de nuestros pecados. Amén. Y por eso Dios, cuando miró aquel pueblo, que miró lo que Moisés levantó, fueron liberados, perdonados. Y que otra vez demostró al pueblo Israel que él amaba y que no había abandonado. ¿Por qué Dios
demostró esa serpiente que levantó Moisés y que nuevamente Jesús tiene que ser levantado en la cruz, porque quiere mostrar su amor hacia nosotros. Amén. Así, en 1 Juan, capítulo 3, 4, verso 10, dice: en esto consiste el amor. Capítulo 4, verso 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio para el perdón de nuestros pecados. Además, en Romanos capítulo 5, 8 dice: en esto Dios demostró su amor. Cuando nosotros éramos pecadores, a ese hijo pródigo que salió de la casa, cuando quiso volver, el padre estaba esperando en la puerta y no dijo: vete, hijo, no, ya no eres mi hijo. No dijo eso, sino que con brazos abiertos allí recibió al hijo pródigo. Por eso, cuando éramos pecadores, todo aquel que cree, mira a la cruz de Cristo, son sanados y reciben el perdón de sus pecados. Amén. Y por eso, una vez nosotros en la historia conocemos este pueblo de los moravos, la iglesia morava, que después de la reforma ellos estaban más concentrados en doctrinas, en lucha contra los católicos, pero la única iglesia que Dios usó poderosamente para comenzar la misión contemporánea fue la iglesia de los moravos. Siendo una pequeña iglesia, casi toda la congregación fueron como misioneros. Y estos misioneros moravos que fueron a Guayana holandesa y estuvieron ellos estando 10 años tratando de predicar el evangelio, tener algún converso. Pero planificaron muchos planes, estrategias, pero estando 10 años no pudo ganar ni un alma, ni un convertido. Entonces ellos estaban deprimidos, decepcionados. Dios, nosotros dejamos toda nuestra casa, vinimos aquí a predicar el evangelio. ¿Y por qué no tenemos los frutos? Pero allí un hermano, dejemos todas las estrategias y únicamente prediquemos a Jesús. Y prediquemos el versículo Juan 3:16. De tal manera Dios amó al mundo, envió a su Hijo unigénito, mas aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando comenzó a hablar, comenzaron los nativos a creer en Él. Y dijeron: ¿por qué no nos enseñó desde el principio esta palabra? Realmente ahora entendemos el evangelio, comprendemos el amor de Dios. Y muchos se convirtieron y comenzaron a marchar la misión morava allí en Guayana. Por eso, hermanos, a través de la cruz de Cristo, lo que Dios quiere mostrarnos es su amor en nuestra vida. Por esa razón que muchas veces nosotros, cuando nos olvidamos, otra vez digan: creo en Dios y en su amor. Sí, sé que Dios me ama. Cuando estoy mal, deprimido, como que Dios me va a castigar, ustedes otra vez digan: esta es la voz de Satanás. Yo en la cruz recibo la sanidad, la libertad y la victoria. Amén. Y después, en segundo lugar, la cruz de Cristo muestra la gloria de Dios. Allí está la gloria de Dios. Los discípulos estaban tapados sus ojos, y cuando entraba Jesús allí en Jerusalén, en ese domingo de Ramos,
y pensó, sí, nosotros vamos a ser ministros, funcionarios del reino de Israel, pero no veía una gloria más grande que Jesús estaba preparando allí a través de la cruz, la resurrección, la vida eterna, el perdón de pecados. Amén. Por eso, en la cruz de Cristo, allí está la gloria de Dios. Y en Colosenses capítulo 2, 15, allí dice esta palabra muy importante, me gustaría que todos ustedes lo tengan en su corazón. Dice así en Colosenses 2:15, diciendo, despojando a los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Allí está diciendo en Colosenses que en la cruz Cristo derrotó públicamente, exhibiendo allí en la cruz mientras estaba levantado, allí exhibió públicamente derrotando toda potestad, toda principado. Amén. Gloria a Dios. Amén. ¿Y a su nombre? ¿Y a su nombre? Amén, amén. Sí, allí está la gloria, el poder de Dios. Hay hermanos que a veces dicen, ay, pastor, el pecado, que yo quiero liberarme, aún creyendo en Cristo, yo confío en el Espíritu Santo, pero este pecado reiterativo que domina en mí, ay, no puedo sacarlo. Pero, hermano, mire la cruz de Cristo. Allí derrotó, dice, principados y potestades. En la cruz. Triunfando, dice. Así que si confiamos en esa gloria del poder de Dios que se manifestó en la cruz, nosotros podemos dejar este mundo para ver la gloria celestial que ese Dios único, verdadero, todopoderoso que descendió al mundo para liberar, sanar y salvar a los suyos. Por eso Jesús dijo en Juan, dice que yo en la cruz atraeré a los míos, a los escogidos de Dios, y todos me verán. Porque allí verán la gloria de Dios. Pero en este momento, cuando no ven la gloria, abran sus ojos para ver esa gloria de Dios, el poder que se manifestó allí en la cruz de Cristo. No es que la cruz fue una derrota, sino que en la cruz allí dijo, consumado es. Yo he hecho todo, he perfeccionado, he hecho toda la obra salvífica que Dios había planificado desde la eternidad. Entonces vean la gloria de Dios. Una vez un hermano que iba a China a comprar mercadería, ahora van muchos a China, él dice que cuando fue a China, shopping allí, veía un montón de ropas, un montón de mercadería, un montón de cosas lindas, y dice que no le atraía nada. Y tenía dinero, pero no compró nada. ¿Y por qué no habrá comprado nada? ¿Por qué? Porque él sabe que el producto coreano es mucho mejor que el chino, ¿no? Entonces, como el producto coreano, mejor calidad, mejor durabilidad, entonces el chino no le atraía. ¿Me entienden, hermanos? De esa manera, alguien que ve la gloria sobrenatural de Dios, el mundo, las cosas del mundo se hacen más pequeño. ¿Amén? Claro, por eso hoy tenemos que orar, Dios, danos esa gracia para poder ver la gloria de Dios tuyo, como dice en Filipenses capítulo 2,
cuando Dios se humilló, se hizo hombre y murió en la cruz, Dios lo exaltó sobre todo nombre. Allí en el verso 10 y 11, ¿qué hizo? Lo hizo como Señor sobre todo potestad, todo dominio y todo principado. Por eso para los que creen en Dios, en la cruz, que miran la gloria de Dios, miren que este poder, dominio, principado de Satanás no es nada. Amén. Hay hermanos que dicen, Satanás entra, sale. No, hermanos. El dominio de Satanás del pecado es tan grande, no puedo. Pero digan, hermanos, Señor, tú eres mucho más grande. Tiene dominio, potestad, lo derrotó en la cruz. Por eso para los griegos judíos la cruz es locura, pero para los que creen, ¿qué dice? Es poder de Dios. Amén. Es poder de Dios. Y a su nombre. Gloria. Y a su nombre. Gloria. Amén, amén. Por eso, y decimos a su nombre. Gloria. La iglesia coreana no dice, pero a mí me gusta que acá en América Latina diga. Y a su nombre, gloria, me gusta. Sí, tengo que ver la gloria de Dios. Amén. Sí, porque nosotros estamos sentados en los lugares celestiales. La resurrección de Cristo, eso es lo que nos dio la fuerza, nos da la fuerza para vencer en cualquier situación. Por eso diga, aunque somos débiles, tenemos el poder de Dios, de la cruz que allí derrotó todo principado, dominio y potestades. Yo cuando vine a la iglesia Sinaí, calle Avenida Santa, acá enfrente veo Ejército de Salvación, ¿no? Y allí el fundador del Ejército de Salvación es Guillermo Bush. Sí, él creía en Cristo cuando era joven, pero no podía vivir enteramente con ese poder de Dios, esa fuerza resucitadora de Cristo. No podía entregar totalmente su vida para Cristo. No podía experimentar la victoria, pero una noche dice que él estaba soñando, vio una cruz y allí vio que un hombre estaba clavado y había una escalera, un joven subió con un martillo y estaba clavando de nuevo. Entonces William dijo, no, ¿cómo puede hacer eso? Si está dolorido, si está sufriendo, ¿por qué agregarle más dolor, más sufrimiento? Entonces allí corrió y subió la escalera y sacó a ese joven, y allí ese joven le dijo, "Who are you?" En inglés, ¿no? "Who are you?" ¿Quién es? Y allí le dijo, "I am you." ¿Qué quiere decir? I am you quiere decir que yo soy tú. Y allí William Bush se sorprendió. Ese joven era él que estaba clavando a la cruz de Cristo con su vida, que no pudo vivir esa vida de libertad y continuamente bajo el dominio del pecado de Satanás. Entonces, allí viendo eso, él se arrepintió, dijo, ahora y más voy a seguirte entregando totalmente mi vida. Así que, hermanos, iglesia de Sinaí, creamos en el poder de la cruz de Cristo. Amén. Miren que hay hermanos que tienen veneno de serpiente de fuego en su corazón. Sáquenlo en esta Semana Santa. Amén. En vez de mirar a otros, miren a sí mismos. Miren qué palabra estamos diciendo nosotros continuamente. Decimos que está mal la situación económica, hay guerra. No miren eso. En vez de mirar eso, miren la cruz de Cristo, que nos salva, que nos muestra el amor de Dios y además allí nos muestra la gloria de Dios, que derrotó pecado, la muerte y todo tipo de dominio
y potestades allí en la cruz. Por eso me gustaría que todos digan palabra de fe. Amén. Vivamos por fe. Amén. Todos digan vivamos. Por la fe. Por la fe. Vivamos. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias en esta mañana. Señor, sabemos que el pecado de serpiente de veneno hay en nosotros, Señor. A veces sale de nosotros ese veneno de fuego, dañamos al otro, contagiamos, Señor, pero sabemos que en la cruz tú derrotaste todo tipo de principados, potestades, dominios, Señor. Tú eres soberano, tú eres Señor de nuestra vida. Cada día nos acompaña, está con nosotros, Señor. Por eso esta iglesia de Sinaí podamos hablar palabras de fe, Señor. Palabras que daña a Dios, daña al pueblo, daña a la familia, Señor. Quita, Señor, y ahora, Señor, reina sobre nuestros corazones y nuestra vida, Señor. Gracias, en nombre de Jesús, oramos. Amén. Amén.